Fernando, gracias por tomar esta llamada. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen querida, gusto saludarte a ti, a tu audiencia, gusto saludar a Genaro y al diputado Clemente. ¿Qué es esto desde el punto de vista de la MEDI? ¿Qué tipo de situación se está viviendo con los diputados en esta materia? Mira, sin duda alguna, no tengo ningún problema en sostener esto. Después de la ley Televisa, este es uno de los ataques más graves al derecho a la información en los últimos años. Lo que muy correctamente ha calificado el diputado Clemente al llamar como contrarreforma es eso. En este instante se está desmantelando todo una regulación específica en materia de las audiencias. El tema inocente en un principio, que fue la famosa diferenciación entre opinión y aspectos editoriales, ha sido la causa para desmantelar una regulación en la cual es competente hasta el día de hoy el IFT, y por otra parte generar una serie de beneficios a la industria de la radiodifusión que ya habían sido regulados. Me parece que es de un daño monumental a una de las nuevas áreas del derecho a la información, que es el derecho de las audiencias, y por otra parte, y de manera muy sensible, algo que ha pasado casi desapercibido, es la alteración del concepto de servicio público, en una definición que nos había costado mucho trabajo a todos los mexicanos y a la MEDI poner en la nueva ley, porque prácticamente desaparece. En la ley, en el capítulo de derecho de las audiencias, se vinculaba el servicio público a tres elementos: la competencia, la calidad y sobre todo a las virtudes culturales, la pluralidad cultural y defensa del derecho a la información atribuidos al servicio público. Es decir, era un concepto jurídico complejo y robusto que ahora desaparece de un solo plumazo. Me parece muy lamentable todo lo que está sucediendo hoy. Pues ese es uno de los grandes asuntos que se logró precisamente en su momento con la reforma a las telecomunicaciones, Genaro Villamil, ese concepto que menciona Jorge Fernando, servicio público, quitarlo de la ley es quitarle una pata fundamental a lo que se había logrado avanzar en esta materia. Así es, sin duda alguna. Sí. Jorge Fernando, el artículo sexto, ¿no? Así es. Bueno, es efectivamente, no llegó a la ley de la nada, fue toda una construcción muy importante, tomando referencialmente lo que en otros lugares del mundo se tiene establecido precisamente para el tema de la radiodifusión, fundamentalmente, que es el tema del servicio público. Haberlo incorporado a la ley le daba un cambio cualitativo esencial a México en su momento. Quitarlo ahora en esta ley pre-Semana Santa, como digo, pues es un tema que la sociedad mexicana tiene que observar y medir el alcance de lo que significa, Jorge Fernando. Así es, Carmen. Mira, lo que insisto que parecía una inocentada, podíamos haber debatido ampliamente, porque por supuesto hasta desde la academia estuvo el debate sobre esta precisión, sobre si una opinión lo era o si era un tema editorial, pero era, no peccata minuta, pero era tema de un debate y de un diálogo interesante. Como diría mi maestro Raúl Trejo del Árbol, era un tema de deliberación. No pasaba de eso. Pero de eso a literalmente erradicar las competencias en materia de defensa de derechos de las audiencias al IFT, que es un órgano autónomo constitucional, es muy grave. Y por otra parte, claramente esto es producto de un temor a que la Corte justamente resolviera en sentido contrario. Aquí a quien se le están adelantando es a la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy convencido que en este momento estelar de la Corte Mexicana, donde todo se debate en materia de derechos fundamentales, hubiéramos tenido o vamos a tener un buen resultado. Esta asonada legislativa, insisto, como dice Clemente correctamente, esta contrarreforma buscaba adelantársele a uno de los poderes del Estado. Y también, insisto, ataca a un órgano autónomo constitucional como el IFT. Tendría que pronunciarse, bueno, la Corte lo hará. Vamos a ver si le gana la ley o si la Corte llega antes, que por lo que se está viendo están apresurando precisamente para adelantarse a la Corte en este tema. Pero ¿debería pronunciarse, te pregunto, Jorge Fernando, el IFT en estos momentos, en estas horas, en este momento? ¿Le están cortando posibilidades y facultades? Mira, siempre es difícil ponerse en la posición de una autoridad, pero sí. Te voy a responder como presidente de AMEDI. Creo que sí.
En este instante, incluso en el documento técnico que presentó la comisión, se cita al IFT de manera muy provocadora, diciendo que incluso tan coincidían con el dictamen o con la posición del comité, que por eso suspendieron los efectos de la entrada en vigor de los lineamientos en materia de defensa de las audiencias. Es decir, están tratando de volver cómplice al IFT de este dictamen, lo cual se me hace muy penoso, muy vergonzoso por parte del comité, y sin duda alguna pues tendrá que pronunciarse el IFT, cuando menos por esta provocación que realiza esta comisión. Pues ahí está, Jorge Fernando Negrete, estemos en comunicación, sabemos que estás en una audiencia ya a punto de entrar, te agradecemos que hayas tomado la llamada telefónica de México, donde te encuentras en este momento, y pues hay que seguir muy de cerca estas próximas horas, porque efectivamente son de enorme importancia para estos temas. Gracias por tomar la comunicación, Jorge Fernando, buenos días y estamos en contacto. Abrazo a ti y a todos. Hasta Gracias. luego. Gracias al presidente de la MEDI, esta Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Pues ahí está, Genaro Villamil, el tema. Pues sí, eso, se le quieren adelantar a la Corte, ese es un tema importantísimo. Quiere decir que están previendo que la Corte puede pronunciarse en el sentido de lo que la propia ley establece. Es decir, no necesariamente la Corte le dará la razón a Peña Nieto y a su consejero jurídico o a la industria de radio y televisión a través de la CIRT, Genaro. Así es, porque... Si no, ¿por qué la prisa? Carmen, oye, si no, ¿por qué la prisa? Exactamente, o sea, las controversias están hechas con las patas, la verdad. Con las patas. Con las patas, eso es una opinión que me lo dijeron varios expertos y juristas. Uh-huh. Están hechas muy mal porque le están debatiendo las facultades que sí tiene por ley el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular en materia de derechos de audiencias. Ese es el punto de la controversia. Justamente por eso quieren cambiar la ley. Quieren quitarle al IFETEL la facultad de regular en esta materia y de emitir lineamientos. Lo que me preocupa es que el IFETEL, en lugar de salir a defender sus lineamientos, los congeló en una sesión del 6 de febrero pasado, en una votación dividida de 3 comisionados contra 4, decidieron suspender la vigencia de los lineamientos. Es decir, mostraron una debilidad institucional que es muy preocupante en estos momentos, cuando hay un ataque tan fuerte y tan concertado del poder mediático y del poder presidencial frente a un órgano autónomo, ¿no? Uh-huh. Y como suele pasar con esta melee, o este tipo de cosas donde se revuelven unos asuntos con otros para tener entonces discursivamente herramientas para defender una posición o la otra, pues se revuelven asuntos de más importancia y de menor importancia o de calibres distintos para la presentación pública de las posturas. Aquí, desde luego, la discusión sobre la distinción entre opinión y información, creo que es una discusión necesaria. Me parece que fue una gran torpeza dentro del propio marco de la ley, pero no tiene el calibre de lo que tiene, por ejemplo, el concepto de servicio público. Y en la misma mesa se coloca una cosa y la otra, o incluso el tema de los lineamientos, que pueden ser altamente discutibles y deben ser discutidos y discutibles para saber exactamente cómo debe funcionar el servicio de los medios de comunicación hacia las audiencias. Eso lo podemos discutir, cuál es el tamaño de la cuestión autorreguladora o de la autoridad como instancia que puede tener injerencia, etcétera. Todos esos temas son sumamente importantes, pero en la misma situación entra una mano y quita, por ejemplo, de este concepto legal una cuestión fundamental, definitiva y definitoria, que se llama servicio público. A partir de esa definición legal pueden ocurrir un sinfín de cosas o no ocurrir. Y entonces estamos en una cosa donde hay demasiados conceptos a la mesa y no necesariamente se puede entender el alcance de lo que puede significar estos dictámenes. Así es un verdadero contraataque, Carmen, porque si triunfan en esta, entonces van a poder decir que el IFETEL ya no tiene atribuciones tampoco para declarar agentes económicos preponderantes. Imagínate, pues al paso que vamos, sí, y al rato entonces, si nos descuidamos, el IFT va a ser una oficina de partes, ¿no? Así es.
Así es, o sea, lo que están atacando es la naturaleza misma de un organismo constitucional autónomo. Ujú. Ni más ni menos. Pues, Genaro, son horas muy importantes para esta materia, para las audiencias, para el público, para los derechos de las personas, los derechos de la sociedad, incluso me atrevo a plantear de manera más global para la calidad de la vida democrática, porque si no tenemos herramientas mínimas en el marco de la ley para defender el derecho a la información, el derecho a la pluralidad, el derecho a la expresión y todo lo que al final de cuentas engloba este gran debate, pues entonces estamos perdidos, porque realmente no podemos apelar a que las grandes empresas de comunicación voluntariamente, habida cuenta de la historia que hemos vivido en este país, van a ofrecer los mejores servicios a las audiencias. Hemos visto que no sucede así como debería, y por eso es tan importante tener un órgano del Estado mexicano independiente, transparente, con claridad en sus funciones, y aquí de lo que se trata es de achicarlo, de disminuirlo y de quitarle esas herramientas a la propia sociedad para que alguien medianamente, que deberían haberlo hecho ya en ocasiones anteriores, pero en fin, alguien medianamente dentro del Estado mexicano pueda defender esas cosas básicas de la propia sociedad y de los propios públicos y las audiencias. Así es, Carmen. El día de hoy, Clara Luz Álvarez, que es una especialista también en el tema, jurista, escribió que de lo que se trata es de la captura del IFETEL. Es decir, esta iniciativa en realidad lo que trata es de buscar la captura de un órgano de Estado autónomo por parte de los poderes mediáticos. Pues eso, los regulados capturando al regulador, dirían los clásicos. Exactamente. Genaro